Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un poquito sobre un panorama general de lo que es el álgebra lineal. Básicamente lo que vamos a intentar aquí es tratar de dar un poquito de contexto histórico, qué es lo que se va a ver en la materia, de una manera general. Todavía no se va a profundizar como tal en esa presentación. Quiero que eso quede claro, ¿no? Que se va a ver un poquito el contexto general, ¿no? Primero que nada, vamos un poquito con la definición, ¿no? Es la rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices espacio dual, sistemas de ecuaciones lineales y en su enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Realmente estos dos conceptos que acabamos de ver al final son los más importantes dentro del álgebra lineal. Muchas veces gente cree, y eso es culpa de muy malos planes de estudio, que álgebra lineal es solamente esta parte, matrices y ecuaciones lineales, y eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es nada cierto. De hecho, es una pequeñísima parte, muy importante, pero dentro de todo lo que se puede hacer, de hecho, más bien son herramientas necesarias para manipular el álgebra lineal a cierto punto. Llegan, por ejemplo, si nos supiéramos a consultar transformaciones lineales, no podríamos ya no diagonalizar matrices, que es algo muy importante ya en la práctica. ¿Ok? Dentro de ello aquí podemos ver algún componente electrónico, Alan Turing y una gran red neuronal de datos. Que tentemos aquí que tiene diversas aplicaciones. Dentro de Alan Turing, pues me gusta poner un personaje muy importante dentro del desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, principalmente el computacional. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. Primero los orígenes antiguos. Las primeras ideas de sistemas de ecuaciones aparecen en Babilonia y Egipto, pero sin una notación simbólica. Por lo que aquí tenemos unas tablas babilónicas que se hacían con arcilla. Ya tenían los problemas a cierto punto. Los problemas que implicaban que queríamos resolverlo de cierta forma. Y resolvían de unas maneras muy, muy particulares. Eh, sin, ya en un futuro, pues ya se hablará de eso. Luego en China, en siglo III antes de Cristo, Yuan Shaozu, son 9 capítulos del arte matemático, ya resolvía sistemas lineales con métodos similares al método de Gauss, que si, pues, si lo recuerdan, pues es el método en el cual se escalona, se multiplica y todo. Si no lo han visto, no lo recuerdan, que solamente se ve en la preparatoria, no importa, en el álgebra lineal se vuelve a retomar. Ok, Al-Khwarizmi sistematiza la resolución de ecuaciones polinómicas porque los polinomios también entran dentro del estudio del álgebra lineal, ya que el polinomio se considera un espacio vectorial. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, ¿no? Y ahora sí que es el que crea, ya varios sabemos la historia del Al-Khwarizmi, que se crea el álgebra como tal, ¿no? Aquí podemos ver este polinomio, ¿no? Ok, me regresé. Ok. Luego, el Renacimiento europeo. Del siglo XIV al siglo XVII, aproximadamente, ¿no? Se formaliza la notación algebraica, ya tenemos una notación algebraica más estandarizada como la conocemos hoy en día, pero conocemos apenas el álgebra. Y ya empezamos a combinar esto con geometría. Eso es muy importante porque el álgebra lineal es más geométrica de lo que uno podría pensar. Es mucha geometría dentro del álgebra lineal, ¿no? Pues ya René Descartes ya nos está introduciendo un poco el tema de geometría analítica. Luego entra el teorema fundamental del álgebra. Pues si estamos hablando de álgebra, tenemos que entender que ese teorema fundamental del álgebra básicamente establece las raíces que va a tener un polinomio. Bueno, que fue un trabajo en conjunto con Girard, Peter Roth y Gauss. Gauss que fue, pues, bueno, muy famoso, matemático alemán, unos grandes genios que ha tenido este planeta, afortunadamente. Y pues básicamente menciona eso. Luego de aquí Gauss, sin conocer todavía el concepto de matriz, es algo muy interesante porque usualmente se enseña el método de Gauss con matrices. Sin embargo, Gauss no conocía la matriz como tal. La matriz surge después. Él lo que sí conocía era un concepto, y era el concepto de determinante, que ya después se va conectando. Ya cuando se va más a fondo ese tema, o sea, ya en un video clase dedicado a matrices y determinantes ya se va a entender más a profundidad, pero para darnos a entender una generalidad, pues eso de lo que era. Y lo que buscaba era triangular, tal como ese sistema, que está en forma triangular, para que así pues nada sea un simple despeje. Aquí divido entre 2, daría que x igual a 2 y así voy a ir sucesivamente con todos. Y y es igual a 3 y aquí z es igual a -1. Ok. Luego surge, unos años después, el álgebra abstracta, que básicamente ya nos introduce lo que es una estructura algebraica, que las estructuras algebraicas son fundamentales en el álgebra lineal, ahorita lo vamos a entender más adelante, ¿no? Pero surge con Évariste Galois,
matemático francés, que con su teoría de grupos básicamente ya define una de las primeras estructuras algebraicas que es un grupo. Y de hecho hay algo que se llama grafo de Cali que busca más o menos ejemplificar así como que se asocian dos grupos. Eso ya es un concepto matemático muy abstracto, pero bueno, es para tener dos referencias, ¿no? ¿Y qué es una estructura algebraica? Es un conjunto para en su principal, por eso aquí se puso un diagrama de Venn para entender que es un conjunto, ¿no? Que tiene operaciones definidas, suma y producto, pero y se pueden definir y se pueden ahora sí que subclasificar en varios tipos de estructura algebraica. Hay varios tipos, está el grupo, el subgrupo, grupo abeliano, conmutativo, anillo, dominio entero y el más importante, al menos en el contexto del álgebra lineal, es el campo. Cuando estudias estructuras algebraicas, evidentemente, pues todas son importantes, ¿no? Pero ya cuando uno quiere conectarlo con aplicaciones y todo, puede que el anillo a veces ocupe, o puede que alguno de estos, ¿no? Pero el campo es el que se va a ocupar, mira, porque este último será esencial para definir espacios vectoriales en los reales o en los números complejos, ¿ok? Y así como más o menos se vería cómo es que se vería definido. Luego, surge el álgebra lineal tal cual, ya habíamos surgido el álgebra, habíamos visto con anterioridad cómo el álgebra, cómo había surgido luego el álgebra abstracta, y ya después, con los trabajos de Hermann Grossman, publica su obra visionaria Die Lineal aus der Kunstleska. No, disculpen mi pronunciación, ¿no? No me acuerdo muy bien. La teoría de la extensión lineal, donde aparecen los fundamentos del álgebra lineal actual. Grassmann define, ahora sí que define lo que vamos a ocupar más adelante, que el álgebra lineal se basa en vectores. Vectores, pero un vector, que por cierto hay que entenderlo muy bien, más adelante se va a entender, no es lo que se ve en física, necesariamente. Un vector puede ser un polinomio, puede ser una matriz, puede ser una función misma. Un vector no es cosa más que un elemento de tu espacio vectorial, que más adelante lo vamos a entender, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este caso? Este matemático polaco, pues no fue muy apreciado en su momento, ¿no? Como que lo ignoraron un poco. En su momento no se considera muy importante. Fue hasta después que retoman sus trabajos y se dan cuenta que eso era bastante importante, ¿no? Luego, Joseph Sylvester, unos años después, en 1848, ya acuña el término de matriz. Y se dan cuenta, esto es hasta incluso después de la muerte de Gauss. No se coincidía el concepto de matriz. Muy bonito, porque el concepto de matriz sí viene de la etimología del vientre o madre, para evocar la idea de que es un contenedor de elementos, tal y como pues no podría ser análogamente el vientre o la madre, ¿no? Eh, ese matemático británico crea el concepto de matriz que era tal cual juntarlos y ahora estudiar los determinantes por separado, pero el determinante a final de cuentas es un valor de la matriz misma. Eso se va a ver más adelante, digo, si alguien lo vio en la prepa, pues ya entenderá un poquito lo que se está viendo acá, ¿no? Entre matriz y temas, ¿qué es una matriz? Una matriz es así, una forma de ordenar los datos hasta cierto punto. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que se pueden resolver. Y de hecho, la respuesta se ve más o menos así. Es la intersección que van a tener varios planos. ¿Y qué sucede aquí? De hecho, hay una forma de escribir esto que, de hecho, ustedes pueden expresar uno de estos, porque se dan cuenta, esto es una especie como de matriz multiplicado por un vector columna, en teoría. O sea, se supone que ya con el estudio de las matrices se pueden estudiar los temas de ecuaciones como una multiplicación de matrices y vectores y se vuelve mucho más sencillo, bueno, no sencillo la manipulación, sino que podemos hacer muchas más cosas. Y luego surge el determinante, que es el valor numérico que se calcula de una matriz cuadrada y proporciona información crucial sobre este mismo sistema. Ya cuando se entienda más adelante sistemas de ecuaciones, tendremos que eso, el determinante va a determinar si una matriz se puede despejar, o sea, existe un inverso de la matriz o no. O surgen ya tal y como estaba diciendo, la matriz inversa y la multiplicación de matrices. Se dan cuenta, antes se coincide el concepto de matriz en 48, ¿no? Y después, unos años después, 8 años después, ya Arthur Cayley, en Memoria sobre la teoría de las matrices, define por primera vez la multiplicación de matrices de manera algebraica, una multiplicación bastante interesante, ¿no? Eh, una multiplicación bastante interesante. En ese mismo trabajo introduce el concepto de matriz inversa y demuestra que una matriz cuadrada tiene inversa sí, solo si su determinante es distinto de cero. Ese es el concepto que yo les decía, si el determinante es igual a cero, vamos a una infinidad de soluciones posiblemente aquí, ¿no?
nuestro sistema de ecuaciones. Y usualmente queremos que nuestro sistema de ecuaciones tenga una solución única. Por varias cosas queremos que sea así, ¿no? Luego, el origen del espacio vectorial, que es tal cual ya, esta ya es la base del álgebra lineal. En 1888, pues Peano, un matemático muy famoso italiano, em, parte de trabajos de Grassmann, como yo había hecho, miren, vamos a regresar un poco, digamos, Grassmann de Caño es de 1877, y esta, el 88, bueno, murió en 1877, y 11 años después de su muerte es cuando ya se retoma, y ya se ve un poquito más allá, o sea, agarra los vectores y lo formaliza más allá. Entonces toma sus trabajos y ya crea lo que es el espacio vectorial. Lo crea, ya dando a entender que había una necesidad matemática de definir otro conjunto, pero que ya definiera vectores, ya no solo definiera números. Porque en la álgebra abstracta de Galois solamente se definían números como tal. Pero bueno, no se definían vectores. Eso es a partir de acá que ya se genera un conjunto de vectores que cumplen con ciertas propiedades. Aquí es un espacio vectorial, es una estructura matemática que se construye sobre un campo, tal y como lo habíamos visto anteriormente, es una estructura algebraica. Define axiomas y ejemplos en Rn o Cn, polinomios, matrices y funciones. O sea, como digo, pueden ser vectores, tal y como los vieron en física, de Rn, que usualmente los ven en R2 o R3. Igual pueden ser polinomios, matrices y funciones, no están limitados a cierto punto. Es una manera de visualizar un poco lo que se vería. Luego surge algo que se llama transformación lineal. Como ya habíamos dicho en un principio, lo que más me interesa estudiar de álgebra lineal son dos cosas: espacios vectoriales y transformaciones lineales. Entonces, la escuela de álgebra abstracta a principios del siglo XX fue entonces cuando da la definición de una transformación lineal, y es básicamente una transformación, ahorita vamos a ver en la siguiente presentación, pero que cumple con ciertas propiedades. Demos cuenta que V va a ser un espacio vectorial y W va a ser otro espacio vectorial, como R2 a R2 puede ser, este es un operador lineal de hecho. ¿Y qué va a hacer? Va a manipularlo, va a ser una función tal cual que va a convertirlo a otro. ¿Qué otra transformación lineal es? Una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales que preserva las operaciones de suma y multiplicación por escalar. Ok, esto es muy importante. El, Esto, se dan cuenta, son propiedades, se le llaman de superposición y de homogeneidad. O también tienen otros nombres, dependiendo de la bibliografía. Y aquí tenemos una matriz de transformación. ¿Qué implica esto? Ya combinamos varios conceptos. Tanto el concepto vamos a decir, los espacios vectoriales, ya que estamos yendo de un espacio vectorial hacia otro, o podemos estar en el mismo. Y el concepto de matrices, que ya empezamos a aquí meter teoría de matrices dentro de el traslado a espacios vectoriales, si lo queremos ver así. Luego surge lo que se llama producto interno. El producto interno, o bueno, lo he visto como el producto punto en física, formula el ángulo entre dos vectores, son dos componentes, y en un inicio fue introducida por Grassmann, pero bueno, es hasta después, muchos años después, hasta trabajos de David Hilbert, que se establece, bueno, antes se conocía esta primera fórmula que tenemos acá, y él lo generaliza al contexto de las funciones. Y eso es muy importante, ya que da el preámbulo para poder hacer elementos que son muy importantes dentro de la aplicación. Un gran ejemplo es la serie de Fourier. La serie de Fourier sirve mucho para cuestiones de ingeniería en electrónica, computación, de control principalmente, ¿no? Ok. ¿Y el producto interno qué es? Es una función que toma vectores y los convierte en escalar, en elemento escalar. Por eso se llama también producto escalar en algunas bibliografías. Y se puede interpretar, pues, de cierta forma como la longitud del lado de un triángulo rectángulo. Eso ya más adelante en clase va a entender, y eso nos va a ayudar muchísimo. Al ser de un triángulo rectángulo, podemos interpretarlo como una especie de proyección. ¿Ok? Y ese concepto de proyección también va a ser importante. Es muy importante en física, pero también va a ser importante en otras áreas de las matemáticas, como algo que se llama teorema espectral. Ah, bueno, que aquí aparece, que es la suma de las proyecciones, ¿no? Y estos lambdas le llaman llamar valores propios, que básicamente es una forma de manipular transformaciones lineales, pues multiplicando por una escala, así dándoles el contexto más claro. Un ejemplo, y aquí vamos a ver el concepto de operador lineal, que surgió de generalizar transformaciones lineales, ahora en espacios que vayan de un mismo espacio
a sí mismo. Y podemos ver, por ejemplo, un claro ejemplo es la integral. La integral o la derivada son operadores lineales. Y dentro del estudio aquí también se analizan los conceptos de proyección y con ello el teorema espectral que tiene muchas aplicaciones. Y ya después ya surge la consolidación, que varios matemáticos ya nos dan tal cual toda la formalidad que nos ayuda a estudiar la álgebra lineal tal y como lo estudiamos hoy en día. Una de las aplicaciones más importantes, bueno, vamos a ver ahorita varias aplicaciones. Una de ellas está la de Alan Turing, que hizo tanto la máquina de Turing, también descifró la máquina Enigma, y bueno, y básicamente todo eso hizo con álgebra lineal, tal y como se expresa acá, ¿no? Bueno, Alan Turing fue un, un computólogo, en ese entonces no existía tanto ese concepto, era más bien un matemático, pero bueno, sus trabajos fueron más a la teoría a las ciencias de la computación. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, podemos ver la máquina de Turing. Cualquiera que estudie algo relacionado con la computación debe de verla, debe de verla, debe de verla. Esta es la máquina Enigma, la cual se menciona aquí. Luego se urge después de su muerte. Bueno, lamentablemente él, por los tiempos que eran y sus preferencias, bueno, su tendencia, al final de cuentas tenía preferencias homosexuales, eh, pues lamentablemente fue castrado por el ministerio británico y pues ya, tuvo que, tuvo que vivir así toda su vida. Vivió pocos años, como podemos ver acá, pero bueno, fue años después, por ahí por los 80, si no me equivoco, que surge la medalla Turing para premiar es como el equivalente al Nobel, pero en ciencias de la computación. Luego en física cuántica, bueno, últimamente está muy de moda, bueno, no de moda, sino pues como que a la gente le gusta mucho. eh, Se dieron cuenta que el estado de un sistema cuántico no era, digamos, no se podía expresar tan bonito, sino que tenía que ser un vector. Y al ser un vector, necesitabas un espacio vectorial, se genera el espacio de Hilbert. Y aparte del espacio de Hilbert, que bueno, como vemos, ya habíamos visto el matemático Hilbert, también resulta que vamos a ocupar valores propios, que ya los hemos medio visto, teorema espectral, que ya también medio lo hemos visto, o sea, de manera muy superficial, evidentemente, ¿no? La idea de estudiar el álgebra lineal es que todas estas palabras que están acá se vayan entendiendo, ¿no? Y por eso las pongo en negritas. No es la idea que se entienda ahorita, sino la idea es que vayan viendo que sí se va usando vectores propios y una base ortonormal. Todos los conceptos que puse en negritas se estudian a profundidad en la materia de álgebra lineal, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen sobre todas las funciones del átomo de hidrógeno. Aquí surge, de hecho, este es un problema muy bonito para una materia que se llama ecuaciones diferenciales parciales, que es como una continuación de juntar álgebra lineal con ecuaciones diferenciales. Y luego, pues aquí están los tres genios, Heisenberg, Schrödinger y Dirac. Muy interesante porque Dirac, es el que estoy señalando aquí, pues ni siquiera era físico, ¿no? Él era ingeniero eléctrico. Ya después se hizo físico por diversos estudios, pero muy interesante porque lo digo. Porque en el área de la física cuántica me gusta entender que un ingeniero fue de los que más ha colaborado en el área, pero en el área de la ingeniería, en la creación de transistores en los laboratorios Bell, fueron muchos físicos los que colaboraron. Entonces eso habla un poco mucho de tanto para quitar rivalidad cierta que luego hay entre ambas profesiones, pero como también entender que pues la verdad no importa, no importa qué estudies, sino lo que hagas. ¿Ok? Luego surge la programación y computación moderna. Los primeros ordenadores como el ENIAC, que es el que aparece aquí, que es un ordenador sorte de 1946, fueron diseñados precisamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales surgidos de problemas en proyectos de artillería e ingeniería. Hoy su aplicación se ubica en los gráficos por computadora, el aprendizaje automático como Machine Learning, que ahorita está muy, muy en auge, la optimización de algoritmos y la simulación de sistemas complejos, que dependen de métodos numéricos para resolver sistemas lineales y descomposición de matrices. Un ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver acá. Este sería como un cálculo computacional normal que haría una computadora de matrices muy grandes para varias cosas, para todo lo que estoy diciendo, para optimización de algoritmos, machine learning, gráficos de computadora, todo eso ocupa matrices, todo eso, y ocupan otras herramientas matemáticas interesantes, ¿no? Un ejemplo, ya en la cuestión gráfica ocupa topología y un poquito de variable compleja y un poquito de topología, que son continuaciones del álgebra lineal, si lo queremos ver así, ¿no? Ok, luego análisis de grandes cantidades de datos también sirve muchísimo porque, por ejemplo, esto es una matriz LU, este concepto también se ve en un curso de álgebra lineal, que es básicamente cómo descomponer una matriz en dos matrices triangulares. Esto ayuda mucho, ayuda mucho, o le podemos llamar factorización de matrices, y análisis de componentes principales, que es una especie de regresión lineal, pero bueno, de manera distinta. Estas herramientas permiten, pues digamos, encontrar patrones.
Y aquí hasta incluso lo escribo, ¿no? Haciendo que el álgebra lineal sea el lenguaje fundamental para extraer conocimiento y valor de la información a escala moderna, ¿no? El Big Data, básicamente, ¿no? Luego, aplicaciones de ingeniería electrónica, mi área favorita, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no se ve, es un poquito discreta, pero bueno, hay dos partes donde es muy importante, tanto en circuitos eléctricos como procesamiento de señales. En circuitos eléctricos, pues básicamente lo que nos ayuda es a modelar ecuaciones lineales, pero aparte de esta, digamos, cuestión ya más general, o sea, sí los digo, o sea, y ahorita se va a ver en la siguiente presentación, es esencial para el estudio de ecuaciones diferenciales. Entender el álgebra lineal es un antecedente que no muchas veces se menciona para estudiar de manera correcta la materia de ecuaciones diferenciales. Y en ingeniería electrónica se aplican ecuaciones diferenciales, está en la sopa, ¿ok? Entonces, muchísimo, muchísimo. Y el procesamiento de señales, que eso ya es un área más, no tanto, sí es electrónica, claramente, pero también se pueden meter otras áreas, como computación, cualquiera que dé control, a cierto punto, ¿no? Y aquí se manejan cuestiones de Fourier, Laplace, otro tipo de transformadas que aquí no se mencionan, no es un curso de control, pero bueno, lo interesante aquí es que Fourier y Laplace se basan mucho en el álgebra lineal, tal y como lo vimos anteriormente. Lo que hizo Hilbert con el producto interno nos ayuda mucho para entender estos dos conceptos. Y algo que se llaman descomposiciones espectrales, que vienen del teorema espectral, eso es muy importante para entender la naturaleza de un sistema. Y además de que ocupamos valores y vectores propios. Álgebra lineal como lenguaje unificador, ¿no? Va a ser la geometría, proporciona el formalismo para analizar ciertos tipos de geometrías, ¿no? No tan comunes, usamos la geometría euclidiana, pero cualquiera que se quiera dedicar a áreas muy cuánticas o del espacio va a tener que analizar otro tipo de geometrías, ¿no? Y análisis matemático. Ok, los espacios de funciones de dimensión infinita, con los espacios de Banach y de Hilbert, van a ser importantes para análisis matemático, que es como cálculo en esteroides, se le llaman por ahí, ¿no? Es básicamente estudiar todo lo que es el cálculo, cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, de manera más sencilla. Por eso aquí puse en negrita ecuaciones diferenciales e integrales. Y el cálculo vectorial, o sea, todos los cálculos tienen un sustento muy fuerte. No es que tengan el sustento, yo sé que el cálculo fue antes de la álgebra lineal, pero bueno, la explicación ya más actual o la evolución de ellos requiere de mucha álgebra lineal. Entonces, no solamente es una rama independiente, sino es la gramática común que dota de coherencia y potencia una inmensa variedad de territorios matemáticos. Y bueno, ya para terminar, vamos a recomendar una cuanta bibliografía, ¿no? Son los 4 libros que encontré mejores. Bueno, este no lo quiero mucho, pero mejorcito, la verdad son los mejores, ¿no? Mis favoritos son estos dos, ¿no? Estos dos que están acá del lado izquierdo. Hoffman es muy bueno, sin embargo, puede llegar a ser un poquito complicado. Este es muy bueno porque porque tiene mucha conexión a lo que ya se aplica en general, ¿no? Creo que los dos son muy buenos. Creo que es mejor primero este, la verdad, y luego este. O sea, primero leer el de Hilbert Strang, si es un curso por primera vez. Este es primero, y ya luego, ya uno que quiera profundizar ya bien en el área es este, porque este es bastante complicadito, ¿no? Es más, de hecho, de los 4 que están aquí es el más complicado a mi parecer, ¿no? Un ejemplo, aquí. Este de acá tiene un enfoque similar al Hoffman, solamente que está un poquito menos complicado. Es igual muy formal, muy formal. Estos dos que están acá abajo son más de aplicación y estos dos de acá arriba es de pura teoría de álgebra lineal. Insisto, estos dos son buenos. Ahora sí que más bien la idea es que ustedes agarren pues los dos si les interesa un enfoque más formal y vean cuál se les acomoda más. Muy seguramente va a ser este, porque este sí está más sencillo que el Hoffman, pero el Hoffman es como el que ya deberían leer después si quieren profundizar. ¿Y qué de este? Este es de esos libros gringos, yo les llamo así porque lo ven muchas universidades gringas que no les interesa mucho luego entender bien las cosas. Entre ello que vamos a entender, bueno, ¿cuál es el tema con este? Este es un buen libro, porque te explica, no te dice mentiras, por así decirlo, pero sí, la verdad, su enfoque es muy sencillo. Esta es la idea, es como el equivalente a estudiar cálculo con el Stuart. Son buenos libros, sin embargo, no te van a hacer el máster en el área, es más que nada para entenderlo. O sea, si, a mi parecer este es mejor, porque es incluso de aplicaciones y todo, pero puede que se te compliques incluso estos tres, bueno, obviamente estos dos van a ser complicados, y este se te complique, y este, pues sí, ya no hay forma como que se complique, porque la verdad este libro pues es sencillo, sinceramente, es sencillo, sencillo. Entonces,
Entonces, bueno, es como para mí un buen libro, por si así incluso si se atoran en algún concepto de acá, ese se los voy a explicar en palabras sencillas. Yo creo que es un buen libro que debe estar como complementario. O sea, no hay que menospreciarlo, por eso lo pongo acá. Porque tampoco uno espera que entiendan estos tres a la primera, ¿no? Este es como tu diccionario, si lo queremos ver así, ¿no? Y bueno, esa es la bibliografía recomendada. Yo espero disfruten nuestro curso de álgebra lineal. Este video está hecho para darles una introducción a aquello. Y pues yo espero verlos en el curso de álgebra lineal.